hablarnos, por favor? Sí, claro, cómo no. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? 5 fuerte y claro, profesora. A ver, estamos haciendo aquí un intento. ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Ahí parece que ya estamos con sonido. Profesor Alexander, como dice, a ver, yo me voy a intentar, voy a abrir la cámara de video para el efecto de, la teníamos cerrada. Bueno, a ver, profesor, si ahí nos logramos visualizar. Sí, claro, yo lo estoy observando. No sé si ustedes me observan. Ya. Todavía se sigue escuchando un poco bajo. Vamos a ver si nos es de parte nuestra. Ya. Ya, entiendo. Comprendo. Permítame, Benjamín. Un segundo, profesor, los últimos ajustes. Pero pregunto, ¿se me escucha mejor así? Sí, pero es que estamos como a la vieja usanza porque parece que el audio que teníamos de la sala está fallando o tuvo algún percance o no lo sabemos conectar y estamos a la vieja usanza de los parlantes que se conectan directamente al dispositivo. Hagamos algo, manifiesten algunas palabras para yo hacer esta prueba de sonido mediático. Vamos a tener que utilizar también a la vieja usanza el sí, sonido. ¿Se escucha? Sí, sonido. Sí, miren, ahí se escucha. Creo que si hacemos un silencio prudencial también aquí en la sala, pudiésemos, por supuesto, dar alcance. Profesor, doctor Alexander, muy buenas tardes. Bienvenido aquí a La Serena, en Chile, a la ciudad de La Serena, Chile. Ayer, Universidad Andrés Bello, le presento el curso de Derecho Constitucional y claramente el fin de estas sesiones o invitaciones académicas y de retroalimentaciones mutuas es precisamente lograr esos aprendizajes esperados de nuestros estudiantes a través de las diferentes visiones que tienen los docentes respecto de las diferentes realidades sociales constitucionales. Yo voy a marcar una pauta y también darle la bienvenida a sus estudiantes, por supuesto, de la Universidad del Sinú, Cartagena, Colombia, y claramente darle la presentación de sus antecedentes a mi curso y también indicarle en qué momento tiene usted el espacio para poder complacernos con lo que nos viene a presentar el día de hoy, que es un tanto esos desafíos constitucionales que tuvo la Carta Política de 1991 de Colombia versus la realidad actual que está viviendo Chile a través de su órgano establecido, la Convención Constitucional y, por supuesto, la futura Carta Política. Voy a hacer la presentación del rigor de nuestro docente para efectos del protocolo y claramente darle el espacio al mismo. El doctor Alexander Povilla Majarrés es abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y es docente de tiempo completo o docente del área de Derecho Constitucional en la Universidad del Sinú, seccional Cartagena de Indias, Colombia. Hoy nos acompaña con esta temática muy particular y muy definitoria para el futuro de nuestro país. Obviamente nosotros estamos viviendo lo que Colombia vivió en los años 90, recién nosotros lo estamos viviendo, producto, por supuesto, de una carta política que ha prevalecido y que fue su origen, es lo que más se cuestiona, pues fue una carta política gestada en dictadura. Doctor Alexander, bienvenido a esta casa de estudios y bienvenido a esta sala. Bueno, antes de iniciar, hacerle llegar a usted y a su universidad nuestro más alto reconocimiento de agradecimiento por esta invitación. Gracias a usted, doctora, y a toda la Universidad Andrés Bello por esta invitación y por este honor pues que nos hacen
en poder compartir nuestras experiencias a partir de 1991 con este nuevo cambio de paradigma de lo que fue la Constitución de 1886 y ese cambio que hubo a 1991. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, a usted, y nuevamente darle la bienvenida a los estudiantes. Me quité un poco la mascarilla para efecto también de ser un poco más cálida, y bueno, el escenario virtual es todo suyo. Bienvenido. Ok, listo, doctora, muchas gracias. Bueno, considero que mi primera intervención o nuestro primer acercamiento es precisamente lo que usted nos ha solicitado, mirar la visión de estos nuevos retos que se han producido a partir de, como ya les acabo de comentar, ese cambio de paradigma. El 4 de julio de este año se conmemoran 31 años de la promulgación de la Constitución de 1991. En tal sentido, debemos observar que una Constitución, para hacer una introducción, es un pacto político-social tan estable que logra ofrecer un futuro promisorio a largo plazo. Por ello es tan importante saber qué modelo paradigmático, qué modelo filosofal del derecho nosotros vamos a aceptar. Y a su vez debe ser tan flexible y tan dinámica que no impida responder oportunamente a esos desafíos sociales y políticos como los que nos hemos tenido que enfrentar los colombianos en estas 2 últimas décadas. La Asamblea Nacional Constituyente, la cual fue elegida de manera popular, generó un proceso de desmovilización de grupos armados que venían explorando negociaciones de paz con los gobiernos anteriores. Elemento importante, toda vez que uno de los principios que establece nuestra Carta Magna, nuestra guía de ruta, nuestra Constitución, nuestra norma de normas, es el artículo 2 de ella misma, donde dice o donde nos habla de los fines del Estado. Y precisamente la paz es uno de los fines del Estado. Como les dije, estos grupos armados venían explorando negociaciones de paz con esos anteriores gobiernos, y por esta razón la Constituyente del 91 fue la oportunidad para que estos grupos armados iniciaran o abandonaran esa lucha armada, con la condición, lógicamente, de participar de manera activa en la transformación de la sociedad colombiana por causas ya institucionales y no por fuera de estos. La Constitución fija los límites y define hasta dónde puede llegar la relación de los poderes. Nosotros podemos observar que nuestra Constitución política primero fue producto de ese acuerdo de voluntades, de esa convención social que hubo, donde acogimos, no de manera novedosa, porque ya la Constitución de 1886 la traía, pero no de la forma depurada como hoy por hoy aparece. Es decir, ya nosotros aceptamos esa teoría de tripartita del poder, y por ello nosotros tenemos una rama ejecutiva, una rama judicial y una rama legislativa, las cuales, según también nuestro artículo 113 de la Constitución Política de 1991, colaboran de manera armónica para alcanzar esos fines del Estado que ya les hablé, y para poder actuar de manera político-administrativa en una colaboración armónica de estos 3 elementos fundamentales dentro del proceso político-administrativo colombiano. Esa fórmula política adoptada, pues
hace mucho énfasis, o proveniente básicamente de un Estado de derecho con énfasis en lo social, como lo es nuestro Estado, nuestro país, y que tiene que garantizarle al pueblo con suficiente claridad cuáles son sus derechos. Por eso nosotros, dentro de nuestra Carta Magna, establecimos derechos que en nuestro país se denominan derechos fundamentales, pero en el contexto internacional, en el derecho comparado, se les denomina derechos humanos. Nosotros tenemos derechos de primera, segunda y tercera generación. Hoy por hoy ya estamos observando, avisorando, dada esa dinámica constitucional propia de una carta o una guía de ruta hecha fundamentada en principios y en valores constitucionales. Dada ese dinamismo de la Constitución, podemos hoy por hoy hablar entonces ya no derechos de tercera generación como lo último, sino derechos de cuarta generación. La fórmula política que adoptó el constituyente de 1991, es decir, el Estado constitucional, democrático y social de derecho, fue, digamos, por decirlo así, producto de esa victoria de la democracia frente a ese nazismo, el nazismo de 1947, cuando Hitler empezó la Segunda Guerra Mundial por allá por 1944-45, y dada la victoria de la democracia sobre ese tipo de o modelo de gobierno que estaban haciendo, se produce la Constitución alemana de 1949, donde se trata o intenta Alemania resignificar y resignificarse como nación y establece ese, digamos, Estado social de derecho, y que a nosotros nos llega casi 40 años más tarde, y nosotros a partir del 91 se implementa o lo tomamos, o la constituyente del 91 lo adopta como ese nuevo modelo paradigmático, donde dejamos de ser un Estado digamos geocéntrico, es decir, el protagonista era el Estado y sus instituciones, teniendo en cuenta como Estado o como elemento fundante del Estado la tierra y las instituciones. Por eso era un Estado geocéntrico. Y cambiamos o mutamos a un Estado antropocéntrico, donde el elemento fundamental de todo Estado es la nación. Por ello, esa fórmula política que adopta el constituyente del 91, que es, somos un Estado social de derecho, pero que a esa fórmula le agregamos el Estado constitucional y el Estado democrático, pues es lo que arroja esa nueva visión que tenemos por hoy del Estado colombiano, el cual el supraprincipio fundante es el de la dignidad humana, teniendo en cuenta que la dignidad humana hace alusión a que todas y cada una de las actuaciones, normas, reglamentos, etcétera, 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 actuaciones de los servidores públicos tienen que ir en pro de la garantía y tutela efectiva de los derechos fundamentales de los colombianos. Eso es en respuesta a esa gran deuda social que el Estado tenía con relación a las personas y a los grupos más desfavorecidos. Pasamos de un Estado de derecho formal, confesional y autoritario, e hicimos tránsito hacia ese Estado constitucional, hacia ese Estado democrático, hacia ese Estado republicano, hacia ese Estado pluralista, hacia ese Estado social de derecho, hacia ese Estado integrador.
Eso fue, o eso ha sido, uno de los grandes avances que en materia constitucional el Estado colombiano ha aceptado, ha asumido a partir de 1991. Asimismo, dentro de las instituciones centrales de este nuevo andamiaje constitucional, encontramos la adopción de extensos catálogos de derechos y de deberes. Encontramos las acciones y mecanismos de protección constitucional. Encontramos amplios mecanismos de participación ciudadana. Encontramos la creación de instituciones garantes de ese constitucionalismo, como lo es la Corte Constitucional, la cual tiene monopólicamente abocado la competencia para conocer, interpretar nuestra Constitución. Tenemos instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo. También tenemos restricciones desde el punto de vista de nuestra Carta Constitucional, restricciones al uso de los estados de excepción. Esto solamente para mencionar algunos avances que hemos tenido, algunos logros que hemos tenido. Hay algunos desafíos importantes, como lo es alcanzar la paz. Dentro de esos fines del Estado, que hablé en el artículo 2, encontramos la paz como ese desafío importante y trascendental. Hoy por hoy estamos inmersos en un proceso de paz no integral de todo el Estado, sino con una parte beligerante del Estado colombiano que fue admitido como tal y que ha sido a partir de 2018 una situación que los gobiernos deben o están obligados a alcanzar, dado que hacen parte integral de la constitución política de nuestro país, pero que además es uno de los fines a los cuales queremos alcanzar nosotros los colombianos. Tenemos otro desafío, que es reducir la corrupción. En nuestro país, no cabe duda, desafortunadamente, y tenemos que decirlo de esa manera, la corrupción ha marchado galopante, pero no es una corrupción que es de ahora, es una corrupción que viene desde hace muchísimo tiempo atrás, hace más de 6, 7 décadas, y que hoy por hoy se ve exponencialmente más expuesta en razón a que los medios de comunicación, las redes sociales, la forma como nosotros podemos manifestar nuestra inconformidad, cómo denunciar que estas circunstancias suceden, es la que ha colocado en más evidencia que este tipo de, digamos, de flagelos que afecta a todos los estados del mundo, pues ha hecho, digamos que mucha carrera en nuestra política y ha hecho mucha carrera en la forma de administrar nuestro estado, pero que afortunadamente nosotros, esta nueva generación de estudiantes, esta nueva generación de ciudadanos están dispuestos a modificar esa situación y a cambiar esas circunstancias. Y hoy por hoy, pues yo traigo a colación a un expresidente colombiano que hace aproximadamente 40 años dijo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones, y en ese momento fue un escándalo, pero que hoy por hoy, con la situación como está nuestro país, creo que es la descripción más atinada de lo que podemos nosotros establecer como, digamos, la forma de reducir esa corrupción. Otro desafío es garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Yo creo que hoy por hoy este tema es no es un tema pacífico, es bastante complicado tocarlo, sobre todo porque sé que ustedes tienen conocimiento por las noticias que se dan a nivel internacional de las masacres que
que se han sucedido, donde desafortunadamente nuestro Ejército Nacional ha tenido participación activa, y además de eso nosotros hemos tenido ya bastantes sentencias y condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la violación al derecho internacional humanitario. Y a nosotros nos ha costado durante estas 3 décadas, más de 3 décadas, tratar de superar y cumplir, o mejor, darle cumplimiento a ese pacto de Costa Rica que nosotros suscribimos en 1983. Por otra parte, otro desafío es que podamos diseñar un ordenamiento territorial, democratizar ese acercamiento favorable a regionalizar nuestro país. Nuestra Constitución dice que nosotros podemos, o que estamos estructurados como regiones, pero está formalmente, más no en la práctica aún, y eso me parece que es un avance positivo en la medida en que nosotros vayamos implementando gradualmente la regionalización de nuestro país. Nuestra región, que es donde nosotros estamos, la región Caribe, que es en la costa norte de Colombia, nosotros somos 9 departamentos, 8 continentales y un departamento no continental, que es la isla de San Andrés. Y nosotros podemos observar que como región somos diversos, como región somos completamente complejos, dado el crisol de razas, dado el crisol de culturas. Entonces somos un país rico en regiones. Somos un país que nos caracterizamos por tener una diversidad étnica y cultural muy generosa. Por ello, creo que la regionalización es uno de los desafíos importantes que debemos asumir como Estado, como nación, los colombianos. Otro desafío es una reforma política favorable, una reforma democrática donde la participación sea real, donde el acceso efectivo a la tierra para millones de personas que son excluidos, bien por la pobreza o bien por la violencia, entre otros factores, puedan tener acceso efectivo a la tierra, donde le demos a la tierra el verdadero significado. En conclusión, para cerrar este primer acercamiento, la Constitución de 1991 consagra un amplio catálogo de derechos con sus mecanismos de protección, lo cual garantiza diferentes mecanismos de participación ciudadana y consagra la cláusula de Estado Social de Derecho. Consagra esa cláusula, o mejor, ese supraprincipio en el cual se funda un Estado moderno, o mejor, un Estado contemporáneo, como lo es el principio de la dignidad humana. Nosotros podemos observar que nuestro Estado, a partir de 1991, con ese cambio de paradigma, el cual era un paradigma, digamos, obsoleto, arcaico, ya desgastado y superado, porque fue en su momento, en otros estadios de la humanidad, fue de avanzada, pero que ya con esta nueva visión que teníamos nosotros los latinoamericanos, a partir de esos vientos o esos aires de autonomía, esos aires de garantismo, esos aires de seguridad social que nos envió Alemania, pues teníamos que acercarnos a este nuevo modelo paradigmático. Y yo diría que no le tuvimos miedo a ese reto, no le tuvimos miedo a ese desafío. Por el contrario, es normal que ese régimen de transición o esa transición por la cual nosotros podemos avanzar o estamos avanzando esté llena de todo este tipo de circunstancias. Lógico, los cambios producen
grandes alteraciones. Todo cambio va a generar una transición en la cual exista inestabilidad, pueden existir incertidumbres, pero que en definitiva, como nuestra Carta Magna está diseñada en principios y en valores constitucionales, pues vamos a observar que inexorablemente vamos a terminar en buen puerto. Por ello, yo pienso y estoy más que convencido que de las constituciones o de las reformas constitucionales que se han podido dar en Latinoamérica, la nuestra es supremamente garantista. Lo que sucede muchas veces es que, como ya anoté, ese régimen de transición de un modelo paradigmático a otro siempre acarrea o arrastra del modelo anterior algunos vicios que se van limando con el paso de los tiempos. Recordemos que la dinámica del derecho nos enseña que este tipo de situaciones es normal que suceda en todo cambio, pero que afortunadamente, dado el dinamismo del derecho y el dinamismo de cada sociedad, toda vez que el derecho no es más que una herramienta creada por el hombre para regular sus relaciones interpersonales y que avanza de manera cultural. Y ese avance cultural genera unas nuevas alternativas de solución a esas situaciones conflictuales que se pueden dar al interior de una sociedad. Por ello, considero de buena manera y veo con buenos ojos, no sé, doctora, y en esto sí espero no meterme en camisa de 11 varas al dar mi opinión, pero creo que la Constitución política chilena, si hay algo que debe hacer es tratar de estar a la vanguardia con estos nuevos cambios, con estos nuevos pensamientos filosóficos políticos, y considero, repito, desde todo punto de vista, con el respeto, que si va a existir un cambio, va a existir una modificación, ustedes, los estudiantes, ustedes, los ciudadanos, tengan plena convicción, tengan completo entendimiento de lo que se les está proponiendo y que lo que se proponga sea ese pacto social, sea ese pacto en derecho que ustedes, esa convención social que se va a hacer y que ustedes pueden o no rechazar. He estado viendo no con preocupación, pero sí con ciertas reservas la situación por la que está atravesando Chile. Y creo que es algo normal y lógico. Cuando nosotros estuvimos en ese proceso de transformación constitucional, no fue para nada fácil ni para nada pacífico. Es más, aquí se aprovechó coyunturalmente la apertura de un referendo para incluir una pregunta que históricamente se la ha denominado la séptima papeleta, la cual fue producto de un movimiento precisamente estudiantil en nuestro país, el cual 30 años después ha arrojado a varios estudiantes que estuvieron participando, que están hoy por hoy están en altos cargos en el estado, en nuestra República Colombiana. Han participado y están participando de manera activa en la toma de decisiones de nuestro país, y que me parece que es el rol que debe asumir tanto el estudiante como el ciudadano, más el estudiante de Derecho, toda vez que el estudiante de Derecho tiene una visión más clara, tiene una visión más objetiva, tiene una visión menos apasionada y que puede contribuir de manera diáfana, de manera ilustrativa, con estas nuevas modificaciones que se van a dar. Por mi parte, yo en ese momento todavía no estaba siquiera estudiando el bachillerato, pero sí escuchaba, sí viví ese momento. Nunca supe lo que iba a estudiar yo Derecho, pero sí estábamos nosotros atentos a esto que estaba pasando y sí escuchaba. Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar a un Estado, y sobre todo un Estado de nuestro vecindario, un Estado hermano como es el Estado chileno, es
una modificación de la Constitución siempre y cuando exista consenso para ello, porque es de la única forma como este tipo de cambios se pueden generar. Doctora, con eso yo clausuro mi participación. Espero haber sido o ser de mucha colaboración y ayuda, atento a cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de inquietud y además de eso, escucharlos a ustedes. Doctor Alexander, yo de plano me voy a quitar la mascarilla solamente por un instante para no incumplir los protocolos sanitarios que aquí todavía están en Chile. Yo particularmente lo quiero felicitar porque yo fui un estudiante más el día de hoy y su precisión fue bastante clara. Nos queda como esa sensación de una segunda parte porque quedamos bastante contextualizados con el panorama que usted nos ha planteado y sobre todo un traslado de la realidad colombiana a la realidad chilena, que creo que todos los que estamos en esta aula, en esta sala, nos hemos totalmente identificado. Y aún más, creo que usted logró algo que para la actualidad, como usted lo decía, el invadirnos todos los días de información y que nos genere esa ansiedad y esa angustia de qué es lo que va a pasar con esta nueva carta política, que hasta a veces nos generan en este proceso de transición una suerte de incertidumbre y ansiedad, el producto de este pacto social que también se originó a través de un estallido social, nos da tranquilidad. Usted nos da un parte de tranquilidad y la verdad, voy a encender las luces, Benjamín, por favor. Permítame, para tener un poco más de luz, porque había precisamente dado la prioridad para la proyección suya. Muchísimas gracias. Permítame tomar las evidencias. Uno de sus estudiantes me hizo ver que tenía que grabar, así que rápidamente hice lo propio, así que los registros y la evidencia también se los suministraré, por supuesto con las constancias del caso, pero también permítanme hacer el registro de evidencia fotográfica a efecto de poder enviarle también a la doctora Vanessa para la constancia del caso. Por favor, doctor, a ver si logramos un registro, vamos a ver. Y estaríamos. Doctor, nos quedamos con una segunda parte. Y la verdad que yo creo que no va a ser la última oportunidad que nos veamos. Muchísimas gracias. Quiero dar un espacio tanto a sus estudiantes como a los míos. Por ahí sentí que habían levantado la manito virtual. Sin embargo, permítame ver si hay alguna pregunta de parte suya para también concederle un poco por el hecho de ser nuestro invitado y luego le damos cabida a los nuestros. ¿Hay alguna pregunta de parte de sus estudiantes? Adelante. Alguien tenía la manito levantado, pero parece que ya la bajó. Bueno, si no hay por su lado, doctor Alexander, por acá, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, una pregunta. Jacqueline, Erika, Isidora, Benjamín. ¿Alguna pregunta con los desafíos que tenemos que enfrentar como Estado que estamos construyendo una carta política? ¿Todo fue muy claro? ¿Alguna apreciación que darle al docente? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Luis Sierra, estudiante de Derecho de la Universidad del Pino. Digamos que aquí en Colombia, pues, si vemos el ordenamiento jurídico colombiano, es uno de los más completos a nivel mundial. Cuando esa justicia colombiana deje de ser una jurisdicción retenida, donde esos técnicos pues emiten sus opiniones sobre lo que entienden o sobre lo que hacen allí, esto se llama, ¿cómo sería? Un órgano administrativo, es decir, hacia afuera, menos hasta que el ministro pueda de su parecer ahí en las leyes. Digamos que en
ese aspecto, la Corte Constitucional en ese tiempo, cuando se presentan estas actuaciones al margen de procedimientos establecidos, ¿no? Es decir, eso se llama defecto procedimental absoluto. Creo que la justicia colombiana siempre ha sido rogada. La pregunta sería si el ordenamiento jurídico colombiano es uno de los, quizás el más completo del mundo. Si esta justicia no fuera rogada, si fuera más que los jueces tuvieran otra apreciación sobre esto, ¿no sería entonces cambiar la Constitución o reformarla o dejarla como está? Esa es la pregunta, si no se reformaría o se dejaría así, si no se estaría cambiando el defecto procedimental absoluto, ¿no? Bueno, Luis, te comento. Primero que todo, afortunadamente, Colombia se soporta constitucionalmente en principios. Estos principios no son más que un catálogo axiológico que direccionan la forma como las leyes que van a implementar las disposiciones constitucionales se pueden aplicar en el plano fáctico, es decir, cómo pueden traspolarse de la Constitución a su aplicación efectiva. Y decía que el derecho no es más que una herramienta creada por el ser humano para regular sus situaciones interpersonales, y de esta manera, y que además de ello, su evolución es cultural, pero también hablaba que la dinámica del derecho nos pone siempre, o nos tiene que colocar siempre a la vanguardia, es decir, ir un paso adelante. La forma como se interpreta el derecho en Colombia es muy variable en razón a que no es lo mismo como la puede interpretar un órgano administrativo, un juez o un magistrado de las altas cortes. A manera de ejemplo, la Constitución política colombiana, su interpretación está ejercida monopólicamente por la Corte Constitucional. Cuando hablamos de derecho ordinario, que es derecho penal, derecho civil, derecho comercial, tenemos un órgano de cierre que es la Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia se pronuncia a través de la interpretación de las normas. Y esta interpretación de las normas y de su aplicación efectiva es lo que nosotros conocemos como jurisprudencia. Y a partir de esa jurisprudencia es la manera como los jueces van modulando la forma de interpretar el derecho y de esta manera poder tener una coherencia en relación con las altas cortes. Por ello, en Colombia a los jueces no les está dado producir producir jurisprudencia, más sí providencias que van en consonancia con las líneas jurisprudenciales que el derecho, o mejor, que la Corte Suprema en derecho ordinario profiere, que el Consejo de Estado en la rama contencioso administrativa profiere con relación a esas decisiones que toman los jueces administrativos y que van en consonancia con esa extensión jurisprudencial, al punto que el derecho contencioso administrativo, la ley 2080, implementó a partir del 2011 con la ley 1437 una figura que se llama extensión jurisprudencial. Es poder aplicarle a situaciones, digamos, que puedan ser análogas, decisiones de otros negocios, de otros procesos, y de esa manera poder darle efectiva aplicación a esas líneas jurisprudenciales. Por ello, la aplicación del derecho en Colombia es dinámica, es cambiante, es variable y va a depender en muchas ocasiones de la forma y de la legitimación que tenga esa decisión, porque no se nos puede olvidar que uno de los elementos que tiene una norma es, primero, que se debe acoger a ese principio de legalidad. Segundo, debe tener un hálito de validez. Tercero, debe tener una legitimidad.
para que pueda producir el efecto que nosotros esperamos que se produzca a través de la aplicación de una norma. Dada esa circunstancia, dados esos ingredientes, podemos hablar entonces nosotros que en Colombia tenemos un derecho dinámico, tenemos un derecho cambiante, pero que a su vez va tratando de regular de manera anticipada esas situaciones. Y cuando eso nos falle, nosotros podemos acudir a nuestro artículo 93 de la Constitución, que nos habla del bloque de constitucionalidad, y vemos y podemos observar en derecho comparado cómo esa circunstancia que muchas veces no puede estar contemplada en una norma de manera típica, y vemos cómo aquellos estados que tienen una convención con nosotros, que tienen tratados con nosotros, le dan solución a ese tipo de circunstancias y de esa manera entrar a regularnos. Y de esa manera también aprende el legislativo de esa anomia o de esa ausencia que existe y entra a hacer o a crear la ley correspondiente para poder darle solución de manera autónoma a un tipo de circunstancia que muchas veces en el evento que suceda puede no estar cobijado por nuestro derecho. No sé si fui lo suficientemente explícito, Luis. Gracias, doctor. Suficiente y más que suficiente. Gracias, doctor. Bastante claro, doctor. Aldo, ya como para cerrar la última pregunta, por favor. Aldo. Buenas tardes. Buenas tardes, Aldo. Bueno, hablar de flexibilización de la norma muchas veces es, aunque no parezca, es mostrar o presentar primero una debilidad institucional, cosa de la cual yo me aparto, pero desafortunadamente esa es la percepción muchas veces. Segundo, es no tener certeza sobre lo que se va a regular. Nosotros hoy por hoy, desafortunadamente, el Estado colombiano atraviesa desde hace aproximadamente 2 décadas por circunstancias que han producido, que han generado ejecuciones extraoficiales por parte del Estado colombiano y que ha generado esto un inconformismo. Pero también no es menos cierto que han existido también otros agentes al margen de las instituciones del Estado que también han producido o han generado este tipo de circunstancias. Flexibilizar la norma para alcanzar la justicia es una alternativa que en el derecho comparado ha dado como resultado el origen de las justicias especiales. Nosotros tenemos como fundamento o como soporte lo que se dio en Ruanda con los Hutus y con los Tutsi, cuando se estaban matando unos a otros de forma dantesca, y se implementó una justicia transicional. Esta justicia transicional es para alcanzar una justicia diferente, la misma que hoy por hoy se está aplicando en nuestro país. Nosotros no vamos a esperar que la justicia transicional sea esa justicia retributiva, en la cual se tiene como fundamento al victimario. Hoy en Colombia hay una justicia de tipo restaurativa en la cual se tiene como eje fundamental de esa justicia a la víctima. Pero la justicia transicional no es una forma de flexibilizar la justicia o de flexibilizar la norma, no. Se trata de una forma de llegar al consenso en razón del
statu quo en que se encuentra una circunstancia y que no tiene salida. Dado eso, nosotros podemos interpretar que la justicia transicional es única y exclusivamente para superar eventos en los cuales la salida sea o muy difícil o casi imposible. Pero no podemos hablar entonces de flexibilizar las normas. Podemos hablar de dinamizar el derecho para poder encontrar una salida en la cual, digámoslo de esta manera, un poco en gestión de conflicto, ganar, sin que ello implique impunidad. Por ello, debemos observar que para esa trascendencia de la circunstancia y la superación de ese tipo de eventos, nosotros podemos aplicar ese principio que trae el método Harvard y que se aplica en gestiones de conflicto, que es el de ganar, pero cuando no podamos superar una circunstancia, más no se trata de flexibilización de normas. No sé si te quedó claro algo. Ok. Bueno, profesor Alexander, yo me quiero despedir. También quiero despedirlo agradeciendo, por supuesto, las tremendas preguntas que hoy por hoy estuvieron en la palestra de este escenario académico y claramente nos dieron una suerte de, permítame el término, de paseo por derecho constitucional, derechos humanos, justicia transicional, estructuras y ejes tan importantes para, por supuesto, construir la próxima Carta Política de Chile y que va a estar directamente relacionada con esa construcción. Enormemente agradecida, profesor Alexander, doctor Alexander, bienvenido también a esta casa de estudios, siempre que la oportunidad sea dada, agradecida también y hablo en nombre de mis estudiantes y por supuesto saludos a los suyos y espero verles pronto. Bueno, doctora, antes de despedirnos, pues nuevamente ratificar nuestros altos agradecimientos a esa prestigiosa institución, la cual lleva el nombre de un reconocido, un reconocido jurista, del cual nosotros heredamos mucho de nuestra legislación. De hecho, la ley 153 de 1887, que es nuestro Código Civil, fue producto de Andrés Bello. Nosotros lo acogimos y que hoy por hoy aún se mantiene. ¿Cómo dice, doctora? Claro, el Código Civil de acá también tiene su origen en Andrés Bello. Don Andrés Bello hizo tremendo trabajo. Sí. Y como le digo, nosotros lo adoptamos en razón a lo pertinente, a lo idóneo, a lo completo. Como le digo, reiterarle nuestro agradecimiento y comentarle pues que estamos no solamente a sus órdenes, sino en toda disposición para cualquier efecto que usted necesite, contribución que usted necesite, y si me invitan nuevamente, con muchísimo de los gustos, yo estaré siempre presto para poder ayudarle a nuestro pueblo, a nuestros hermanos latinoamericanos, como lo son ustedes los chilenos, país que no conozco, que me gustaría conocer, pero que conozco siempre desde las postales en los aeropuertos, muchas veces cuando hemos ido a Argentina o cuando estamos de paso quizás por su aeropuerto, pero que no lo conocemos y que a veces le dan a uno mucho gusto observar cómo los chilenos, y envidia de la buena, que envidia de la buena no hay, pero sí envidia de la buena, ver cómo su economía, tenemos una noción de una economía próspera, no sé si hoy por hoy se mantenga, pero sí creemos que la tengan y aspiramos a que nosotros podamos también estar de igual manera. Por eso, doctora, cuando usted necesite, a sus órdenes, a su disposición, y un saludo muy caluroso de latinoamericano, de hermandad latinoamericana a todos y cada uno de sus estudiantes y en especial a usted, doctora. Que esté muy bien, bendiciones. Gracias, doctor Alexander. El aprecio y la estima y el respeto es mutuo. Nos vemos. Hasta luego, doctora, que esté muy bien. Gracias. Cuídense. Gracias, que esté muy bien. Gracias, doctor. Muchas gracias, profe.
Muchas gracias, profesor, profesora. A ustedes también. Excelente jornada. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, doctora. Muchas gracias.